quiero conversar con ustedes acerca de una historia que a mí me impactó mucho cuando yo era niño. Y resulta de que de niño yo fui muy apegado a mi abuela paterna, ¿ya? Cada vez que podía me iba a quedar a su casa, cada vez que tenía la oportunidad compartía con ella. Y bueno, al día de hoy tenemos la bendición de que mi abuela sigue con nosotros y ya tiene 101 años de edad. Va para los 102. La semana pasada, la semana pasada la pude ir a visitar porque estaba mi papá también y ella se pone contenta cuando la visitamos. Si ustedes la vieran, ella está lúcida, está sanita, mis tíos se preocupan mucho por ella. Pero algo que a mí siempre me impresionó de ella es que ella era una mujer cristiana, una mujer de campo. Ella aprendió a leer para poder estudiar la Biblia. Y en la casa de ella siempre había folletos, revistas. Yo recuerdo que ella se sentaba en el sillón y con lo que le costaba leer, se ponía a leer todos los días un párrafo de la Biblia y estudiaba la Biblia. Y dentro de toda esa literatura que tenía, ella tenía un libro de historias bíblicas ilustradas. Para un niño esto le llama harto la atención, pero había una imagen que a mí me llamaba mucho la atención. Y esta imagen tenía varios elementos. Entre ellos había un niño, había un soldado, encontrábamos también ahí una espada, un rey y dos mujeres. Y la escena que se formaba era de la siguiente manera. El rey extendía su mano como dándole una orden al soldado. El soldado en una de sus manos tenía alzada la espada y en la otra mano tenía al niño. Una de las mujeres que estaba presente lloraba y la otra que estaba presente estaba riendo. Yo sé que tal vez algunos de ustedes ya saben de qué historia estamos hablando, pero quiero invitarles a que podamos buscar en nuestra Biblia. Ahí nuestro hermanito nos mostró harta Biblia, así que podemos pedirle prestada alguna, ¿cierto? A lo mejor algunas no las vamos a entender por los idiomas, pero nos pueden servir igual. Vamos a ir entonces al primer libro de los Reyes, capítulo 3. Vamos a analizar esta historia porque nos va a ayudar a poder comprender algunas cosas para nuestra vida espiritual, que van a ser muy útiles para nuestra vida espiritual. El primer libro de los Reyes, capítulo 3. ¿Lo encontraron? Perfecto. Y vamos a avanzar entonces al verso 16 y vamos a ir leyendo esta historia de ahí en adelante. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, verso 16 en adelante. Dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer moramos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y moramos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a tu hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Verso 23 dice: el rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y el mío es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey la espada.
Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y veamos lo que dice el verso 28, prestemos atención acá. Dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Ya sabemos de qué rey estamos hablando, ¿cierto? Aquí no lo menciona, pero el capítulo 3 del libro de los Reyes está haciendo referencia al rey Salomón, que según la Biblia fue el hombre más sabio que pudo haber morado en ese entonces en la tierra. Ahora, mis hermanos, yo les pregunto a ustedes: ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la inteligencia? Podemos decir, y podemos estar de acuerdo, ¿cierto?, que la sabiduría y la inteligencia son palabras sinónimas, ¿cierto? Pero lo cierto es que sí tienen diferencia. La inteligencia, por un lado, podemos denominarlo como la acumulación de conocimiento. A mayor conocimiento que tenga una persona, uno dice que esta persona es más inteligente, ¿cierto? Sin embargo, la sabiduría, por otro lado, ¿cierto?, es el discernimiento de qué hacer con este conocimiento. Pero existen muchos métodos para medir la inteligencia, ¿cierto?, esto del coeficiente intelectual. Pero dicen unos estudios por ahí que la inteligencia es solamente el 2% de la sabiduría. Entonces, ¿qué haremos el día de hoy? Hoy día vamos a ver cómo Dios invita a su pueblo a ser sabio, ¿ya? Para eso vamos a enfocarnos en 3 puntos: en el llamado a ser sabio, en cómo alcanzar sabiduría y en cómo practicar la sabiduría. Como vi que ya tienen sus Biblias por ahí y aquí también me están ayudando, vamos a buscar Proverbios capítulo 4. Vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 4. Que por cierto, Proverbios fue escrito por el propio Salomón. Entonces, algo de sabiduría podemos encontrar también en estos escritos, ¿cierto? Proverbios capítulo 4. Ya. Y aquí lo tengo. Vamos a leer versos 5 al 9. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Viendo qué cosa? El llamado a ser sabio. Muy bien. Dice así, Proverbios 4, vamos a leer del 5 al 9. Dice: adquiere, ¿qué cosa? Sabiduría. Adquiere, ¿qué más? Inteligencia. No te olvides ni te apartes de la palabra de mi boca. No la abandones, y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es, ¿qué cosa? La sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá sobre tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Nosotros podemos darnos cuenta de que una de las preocupaciones que tiene el Señor para sus hijos y para su pueblo es que puedan alcanzar este tipo de sabiduría, de que podamos esforzarnos también en prepararnos para poder tener el discernimiento. Lo conversábamos en la escuela sabática esta mañana, ¿cierto? Decía, el discernimiento que tenía Pablo para poder preocuparse de las iglesias, ¿cierto? Más allá de la condición en la que él se encontraba, porque estaba encarcelado.
le permitía ver que esa circunstancia, en vez de ser adversa, era ¿qué cosa? Una oportunidad. ¿Para qué? Para el avance y la predicación del Evangelio. Por lo tanto, mis hermanos, Dios insta, exhorta, llama a su pueblo a adquirir sabiduría. Punto número 2. Y vemos cómo, que habla de cómo adquirirla. Bueno, el libro de Timoteo, este es un texto que muy bien conocemos todos, en el capítulo 3, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces, si nosotros reflexionamos en que la Biblia nos está diciendo que la palabra de Dios es útil para toda nuestra vida, ¿será que podemos encontrar en ella esta sabiduría que viene de lo alto? Claro que sí. Y aquí yo les quiero plantear un desafío. El libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, es un libro que nos puede dar mucha luz con respecto a la sabiduría cristiana y al comportamiento de quien dice ser seguidor de Jesús. Nos entrega mucha luz para que nosotros podamos orientar nuestra vida rumbo hacia la paz, rumbo hacia la armonía, rumbo también, por supuesto, a la sabiduría. Y el desafío que les quiero plantear yo es que ustedes hoy al llegar a su casa o en algún momento del día puedan leer el libro de Santiago completo. Son 5 capítulos, no es muy largo, pero se va a dar cuenta de que Dios tiene mensajes importantísimos para su vida. En este momento no lo vamos a leer completo, pero sí vamos a leer algunos versículos que están ahí. Así que nos dirigimos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y aquí hacemos una salvedad. Nosotros estamos estudiando libros de Tesalonicenses, Colosenses, ¿cierto? Efesios, Corintios, y cada una de estas cartas que escribe Pablo las manda a las iglesias que están en Asia, ¿cierto? Ahora, Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, quien llevó el evangelio a aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, ¿cierto? Al judío. Pero aquí Santiago hace algo en su saludo. Y el capítulo 1, verso 1 dice: Santiago, hablando del cierto, dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salve. ¿A quién está hablando Santiago? ¿Quiénes son las 12 tribus? El pueblo de Dios. Entonces esta carta va dirigida principalmente a los hijos de Dios, no tanto al gentil, ¿cierto? Al extranjero, sino que a los hijos de Dios, a nosotros. Y parte diciendo, el verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y pongamos atención acá, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual la da a todos abundantemente. ¿Y qué más? Y sin reproche le será dado. Mis hermanos, ciertamente que en nuestra vida de repente nos toca enfrentar dificultades con la familia, en el trabajo, ¿cierto? Con los vecinos, incluso a veces podemos tener cierto tipo de altercado. ¿Y qué diferente sería si nuestra respuesta o nuestra actitud estuviera guiada por la sabiduría de lo alto? Yo creo que podríamos todos vivir en paz y armonía.
Pero hay veces que nos toca conocer a personas que lo hacen un poco difícil, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a nosotros a ser prudentes, a ser sigilosos, a pensar antes de actuar. Volvemos nuevamente a Proverbios, capítulo 2, verso 6. Proverbios, capítulo 2, verso 6 dice: porque ¿quién es el que da la sabiduría? El Señor es el que da la sabiduría. Dice, de su boca viene el conocimiento y ¿qué otra cosa más? Y la inteligencia. Entonces, ¿cómo podemos ser sabios? ¿Cómo podemos ser personas instruidas en todo el conocimiento del Señor? A través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, a través de la comunión constante con Cristo, ¿cierto? Y nos toca también saber cómo practicar la sabiduría. Tal vez aquí es un poquito más complejo, ¿cierto? Cuando una persona estudia una carrera, la mayoría, por no decir todas las carreras, al final del periodo tiene que hacer el alumno, ¿qué tiene que hacer? Una práctica profesional, ¿cierto? Que en donde va a poder poner en acción lo que ha aprendido intelectualmente los años anteriores. Entonces, no solamente es importante el conocimiento, sino que también el utilizar ese conocimiento, el practicar ese conocimiento. Entonces, lo quiero invitar a que nos devolvamos nuevamente al libro de Reyes, al primer libro de Reyes, ¿sí? Vamos a volver al capítulo 3 y vamos a leer aquí cómo fue que Salomón llegó a tener esta clase de discernimiento que le ayudaba, ¿cierto?, a juzgar de manera justa a las personas y también que pudo prosperar el reinado que tuvo él. ¿Saben que, entre paréntesis, Salomón fue, si es que no, el último rey de Israel por completo, cuando era una nación completa? Luego de que, también a causa de que Salomón se apartó de la mano del Señor, ¿cierto? Y después reinó su hijo, empezaron a dividirse el reino del norte, ¿cierto? Y el reino de Judá, que era el reino del sur. Bien, capítulo 3, verso 5, dice ahí: y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras y yo te lo daré, o que yo te lo dé, dice, ¿cierto? Seamos honestos, hermano. Si el día de mañana viniera una persona poderosa, ¿cierto?, influyente, que tiene abundancia, se sienta a conversar con nosotros y nos dice: pídeme lo que quieras. Es como encontrarse con la lámpara del genio, ¿cierto? Pídeme lo que tú quieras, que yo te lo daré. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Porque tenemos, ¿cómo hermano? ¿El dinero? Claro, ¿cierto? Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos. A todos nos gustaría que pudiéramos ser más bendecidos en esta tierra, poder dar un mejor pasar a nuestra familia, a nuestros hijos, poder ayudar, apoyar a la iglesia, ¿cierto? Poder hacer obra de calidad, tal vez tener una bonita casa. Y son sueños lindos, son sueños válidos, son sueños que muchas veces nos puede llevar toda la vida y llegar a cumplir. Pero en este momento hay una persona que te está diciendo: pídeme lo que quieras. Yo a veces pienso: pucha, me gustaría cambiar el mundo. O con mi señora decimos: nos gustaría cambiarnos de donde vivimos, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que les decía, de repente conflicto con los vecinos, el lugar no nos acomoda mucho y uno se hace planes en la mente. Pero aquí Dios se presenta delante de Salomón,
que había sido ungido como rey hace no mucho tiempo atrás. Y el Señor le dice, entre paréntesis, él había ido a adorar, ¿ya? Y había hecho 1000 sacrificios. Entonces esa noche el Señor le dice, pídele lo que quieras. Y vamos a ver qué fue lo que pidió Salomón. Verso 6 dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? La respuesta de Salomón ya venía con sabiduría. Si nosotros reflexionamos en los anhelos del corazón del hombre, por lo general apuntan a otro lado. Pero Salomón en este momento está solicitando al Rey del Universo que le dé el discernimiento, que le dé la sabiduría y la inteligencia. ¿Para qué cosa? Para dirigir a su pueblo. ¿Qué creen ustedes que pasó con Dios al ver esta reacción? Verso 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, no pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Mis hermanos, la sabiduría del cielo la podemos alcanzar mediante la comunión que podamos desarrollar con Dios, a través del estudio de su palabra, ¿cierto? A través de la devoción diaria que podamos tener con el Señor. Pero no sirve de nada si en nuestro corazón no hay humildad. No sirve de nada si en nuestro corazón no hay sencillez de espíritu. La forma más grande en que nosotros podemos expresar sabiduría en nuestra vida es mediante la humildad, la sencillez, pero también el amor por los demás. Mis hermanos, a veces nosotros le hacemos el quite a cosas que encontramos desafiantes. Como un ejemplo, seminario de Apocalipsis. Tuvimos nosotros el año pasado seminario de Apocalipsis en nuestra iglesia. Nuestro médico Pedro nos acompañó ahí también, ¿cierto? Con algunas predicaciones. Pero la asistencia que tuvimos fue poquita. Éramos 4, 5. Yo creo que la vez que más fueron hermanos fueron 7 personas. ¿Por qué? Porque hoy día el mundo hace poco atractivo el tema de las profecías. Porque cuando hay algo que se nos dificulta, solemos bordearlo, solemos no enfrentarlo. ¿Por qué? Porque a veces no nos creemos capaces de comprender las riquezas que se encuentran a través del estudio de las profecías
hablemos de Daniel, hablemos de Apocalipsis. Y es interesante porque cuando parte el libro de Apocalipsis, después del saludo inicial, ¿cierto? La primera cosa que dice es una bendición. Lo primero que aparece ahí es una bendición. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3 dice: bienaventurado el que lee, ahí hay una acción, ¿cierto? El que lee está buscando, y los que oyen. O sea, no es necesario que nosotros comprendamos la Biblia al revés y al derecho, sino que también estemos dispuestos a oír, a recibir la instrucción, ¿cierto? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, las cosas que en ellas escritas están, porque el tiempo está cerca. A ver, les pregunto yo, ¿existirá mejor consejo para los tiempos que vivimos hoy día que el que aparece aquí en Apocalipsis 1:3? ¿Existirá mejor recomendación que de partida viene con una bendición, ¿cierto?, que poder dedicarle tiempo al estudio de la palabra del Señor? El Señor ama a cada uno de sus hijos, pero también quiere que esté preparado. ¿Para qué? Para enfrentar las dificultades que el enemigo pondrá delante de nuestro camino. Y muchas de esas podrían ser resueltas de una manera tan simple a través de la utilización de la sabiduría y el discernimiento. Quiero ir ya concluyendo, mis hermanos, invitándolos a que podamos buscar el texto que leyó mi hermano aquí en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Vamos a leer el verso 11 y el verso 14. Segunda de Corintios 13. Dice: por lo demás, hermanos, o fuera de todo lo que hemos visto, dice: tened gozo, perfeccionaos. ¿Qué quiere decir perfeccionar? Instar, esforzarse, buscar, ¿cierto? Consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El verso 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea por todos vosotros. Amén. Mis hermanos, no hay mayor sabiduría que esta. Uno puede ser muy inteligente, uno puede admirar mucho a distintos tipos de personas por lo que ha conseguido, por lo que sabe. A veces es muy interesante conversar con una persona que domina sobre un tema en específico, porque uno se fascina, ¿cierto? Pero el Señor no nos llama a eso. El Señor nos llama a poder tener conocimiento y sabiduría a través de su palabra en Cristo Jesús. Eso es lo que trae la perfección del carácter. Eso es lo que trae la paz a nuestra vida. Porque ¿a quién no le gustaría vivir en paz? Hoy día el mundo está totalmente revolucionado. Hemos visto en las noticias ya de una semana, ¿cierto?, que lo que ha pasado en Venezuela, la incertidumbre de lo que va a pasar de ahora en más. ¿Y dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Dónde está puesto nuestro interés? ¿En las noticias? ¿En el mercado? ¿En el valor del dólar? ¿O en que el reino de los cielos viene pronto para buscarte a ti y a mí y ir a morar a las mansiones celestiales? ¿Cuál es nuestro anhelo? Yo creo que nuestro mayor anhelo es poder ir a encontrarnos con Cristo, ¿cierto? Poder abrazar a aquellos que hemos perdido, poder ver cara a cara
a tantos personajes que son nuestros héroes de la fe, poder conversar con ellos acerca de lo que se ha escrito en la Escritura y lo que Dios ha dejado para nosotros. Yo creo que ese debería ser el mayor anhelo que debe nacer en nuestro corazón. Pero para ello necesitamos tomarnos firmemente de la mano del Señor, agarrar firmemente su palabra, escudriñarla, y si se presenta el desafío de no entender lo que está escrito ahí, tengan por seguro de que hay muchos hermanitos aquí, sobre todo en medio nuestro, que están dispuestos a poder enseñarles, mostrarles, orar por usted y meditar en la palabra del Señor, que es el mayor enriquecimiento que podemos tener como hijos suyos. Mis hermanos, me despido nuevamente con las palabras de segunda de Corintios, ¿cierto? Segunda de Corintios 13, al final, como lo hizo Pablo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que les regale un lindo sábado y que pronto podamos verlos por allá también. Los invitamos a nuestra iglesia que puedan participar en medio nuestro, el amor del Señor y la fraternidad que debemos tener como hijos de Dios. Que se les bendiga.